Pues aquí nomás nosotros también, hermanos, guardaditos aquí, no, pues no hemos salido como por una semana por causa de este virus, ¿no? Pero lo que yo quería platicar ahora, hermanos, era sobre el batallón cibernético. Hace una semana, hermanos, o dos, yo les escribí y les puse un comentario en uno de sus videos. Y les puse, miren, muchos de nosotros nos salimos por este video que vimos de Luis Reyes, que subió al YouTube el 23 de agosto. Y ahí él enseña el transcrito legal de que él se declaró adúltero. Y estamos hablando era por un video, o sea, una orgía grabada por él y otras dos personas, donde lo están acusando de abuso de menores, porque uno de esos 3 personas que estaban en ese video era menor. Y en ese video los abogados aclaran de que eso nomás fue, si acaso cometió una falta, fue de adulterio, porque todos estaban de común acuerdo y se supone que están diciendo ahí que todos eran mayores de edad, ¿no? Entonces ese video fue lo que a mí les dije al batallón cibernético. A mí y a muchos hermanos nos afectó mucho. ¿Cómo voy a negarme a mí mismo lo que acabo de ver? No puedo hacerlo. Y tuve que aceptarlo, hermano, porque yo mismo vi ese documento y sé que es documento legal, ahí está. Y le dije, si estamos mal, pues explíquenos esto de ese video, de esa fecha de la corte de agosto 23 del 19, donde ahí se declara adúltero. Es obvio, hermano, que si se declaró adúltero porque está en un video, en una orgía, pues es obvio que no es hombre de Dios. Entonces, si estos papeles son falsos o nos engañaron de alguna manera, pues ayúdenos, enséñanos, suban un video y enséñanos en dónde nos engañaron. Porque muchos de nosotros, pues más por eso que vimos ahí, nos salimos, hermanos. No soy el único. El otro día subí un video, hermanos, donde un hermano también se salió por la misma razón. Él estaba ahí en iglesia cuando los obispos hablaron sobre eso. No dijeron nada sobre el adulterio, lo único que dijeron que era una estrategia de la defensa para ayudar a Nazón, pero no mencionaron nada de quién estaba en ese video, si era orgía, qué era, nada. Y tampoco dijeron que se había declarado adúltero. Entonces, ese hermano se fue a su casa y yo creo que la curiosidad le ganó y buscó y miró el video y así como yo, y se dio cuenta de lo que se trataba, y se dio cuenta que se trataba de que había confesado adulterio. Entonces ahí está, hermanos, el coraje que nos da el engaño, pues, que van y dicen a la iglesia que era una estrategia de defensa, hermanos. ¿Cómo un hombre de Dios, hermano, por favor, se va a aceptar o va a confesar algo tan serio como el adulterio? Hablando de un hombre de Dios, un apóstol, ¿no? Como manera de defensa, hermanos. Un hombre de Dios, si no es cierto, no iba a confesar algo así que no fue cierto. Jamás. Porque es mentira. Y los hombres de Dios no mienten. Entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros que él confesó eso y que no era cierto, solo era una estrategia de defensa? Entonces ya de veras da coraje, hermano, que le miren la cara a uno de... Y muchos, es que muchos así son, hermanos, que están ahí todavía. Pongo de ejemplo a mis familiares. A varios de ellos yo les mandé los videos, mismo video, donde está ese transcrito y otros más. Y se los mandé, hermanos, para que si algún día ellos llegan a darse cuenta de la verdad, hermanos, de aquí unos 10, 15 o 20 años, no van a voltear y enojarse conmigo y decirme, pues, ¿por qué no nos dijiste cuando tú te diste cuenta? De esa manera yo ya me cubro, les mandé estos videos, pero yo casi estaba seguro que ni siquiera los iban a ver, porque así nos enseñan, hermanos. Y si las vanas conversaciones te dicen, daña las buenas costumbres. Y si no vaya a ser que por ahí, así como Judas, hermanos,
cuando tomó ese pan, dice que ahí entró el mal espíritu a Judas. Y no vaya a ser que así también el enemigo los engañe. Y así los tienen temerosos que ni siquiera si le mandas el video te lo borran, no lo ven. No le dan chance. Y eso enseña, hermanos, la falta de fe que en ellos hay en lo que creen. Porque si ellos de verdad tuvieran una fe muy fuerte, como muchos dicen de ellos de ahí, pues no tuvieran temor y los miraran, porque su fe nada los iba a mover. Ninguna mentira los iba a mover, ningún engaño. Lo malo, que ese video de Luis Reyes, donde enseña ese transcrito, pues no es un engaño, no es una mentira. Está ahí transcrito y están las palabras. Él enseñó las letras ahí en el YouTube, que son las palabras de sus abogados confesando adulterio. Aunque no están confesando, hermanos, abuso de menores ni nada de eso. Pues es lo que estaban defendiendo, para tratar de protegerlo de un cargo más pesado que era abuso de menores. Porque ni aún las orgías, hermanos, son contra la ley, mientras que todos sean mayores, tendría como un acuerdo, ¿no? Pero, hermanos, entre los ojos de Dios, sí, hermanos, te dice mucho, hermanos, de quién es esa persona. El árbol por su fruto lo conocerás, ¿no? Entonces, si él está grabado en una orgía con 3 personas y uno de ellos es menor, pues hermano, y ellos mismos confiesan pues que sí, pero que fue con un acuerdo. ¿Cómo es posible que crean todavía que sea un hombre de Dios? Me da tristeza a mí, hermano, la verdad, tengo coraje todavía, hermanos, porque tantos años que hemos servido aquí en esta iglesia, hermanos. Y tanto que ayudamos, sacrificamos mucho, porque cuando él decía hay una obra muy grande que tenemos que hacer, tenemos que dar cada quien tanto, y lo hacíamos, hermano, porque él lo ordenaba directamente a veces. Cuando se trató de comprar el rancho, también que era un deseo de él, que era para celebrar las Santas Cenas allí, que para las familias, el rancho de Redlands me refiero, Redlands, California, que iba a ser para las familias y que iban a ver Santas Cenas, y nunca, una vez nomás que se usó el rancho para eso. Creo que la ciudad ni siquiera investigaron eso, si la ciudad iba a permitir ahí Santas Cenas y reuniones. Ni siquiera investigaron eso, lo compraron así nomás. Creo que les negaron los permisos y al rato ya el rancho dijeron que pues ya no era de la iglesia, era del siervo de Dios. Hasta se nos prohibió ir al rancho. Y yo lo acepté, hermanos, porque sí, yo, como te digo, yo sí creí que él era un hombre de Dios, no te lo voy a negar, hermanos. Y se me hizo muy justo, dije, no, pues él es hombre de Dios, qué bueno que tenga un lugar de descanso, que tenga 3, que tenga 4, que tenga así pensábamos. Que tenga muchas bendiciones, que sea millonario el hombre de Dios. ¿Por qué no? Si es el hombre de Dios, si Dios se lo quiere dar, que se lo dé. Así pensábamos, así pensaba yo, hermanos. Entonces muchas veces que nos sacrificamos, una vez vendí mi troca, vendí una vez mi televisión, cosas de la casa para las ofrendas. Y para un día nomás despertar y darte cuenta que nos engañaron, es bien doloroso. Bueno, les digo que le escribí eso al batallón cibernético y ellos nomás me contestaron eso, me dijeron nomás una cosa: hermano, a usted lo engañaron, a usted los han engañado. Entonces yo me quedé pues todo. Yo esperaba, ¿verdad?, una explicación en qué nos engañaron, en qué estábamos mal, nada, ustedes los engañaron. Y le volví a escribir, y mira, le digo, explícame cómo nos engañaron hasta este documento. Dime cómo lo falsificaron, qué pasó en realidad en esa fecha, enséñame el que de veras, el verdadero transcripto, algo, enséñanos, ayúdanos, porque muchos de nosotros nos salimos por eso. Pues nunca más me escribió para atrás el de batallón cibernético. Y esa vez que le escribí, les dije, ¿tú has visto el transcripto? Cuando le dije, cuando me escribió él a mí, me dijo, te han engañado, es que los han engañado, dice. Entonces yo le escribí y le dije, pues demuéstranoslo. Y también le dije, ¿tú has visto ese transcripto? ¿Lo has leído? Búscalo, le dije, fue en agosto 23. Y entonces ya cuando lo veas, explícanoslo, en qué nos engañaron, cómo nos equivocamos. Y yo regreso.
Entonces nunca más me escribió para atrás. Nunca más me escribió para atrás. Entonces, así como él, como yo, hermanos, hay muchos hermanos que, pues hermanos, hay una cosa, hermanos, una cosa es ser obediente y obedecer un hombre de Dios, está bien. Como si muchos obedecieron al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Pero otra cosa, hermanos, es ser fanático de la elección, hermanos. Creo que ahí el hermano Antonio Adán subió un video sobre eso, hermanos, sobre el fanatismo a la elección, hermanos. Y creo que fue el último video que subió porque se le puso duro, ¿no? Entonces una cosa es creer y respetar la autoridad, por decir un apóstol, y obedecerle, hermanos, ¿no? Pero otra cosa, hermanos, es ya fanaticarte al punto de que todo lo que haga es de Dios, aunque sea pecado. Y me acuerdo hace años una hermana dijo así, hermanos, se paró a cantar, se me hace. Después muchos hermanos repitieron lo mismo. Dice la hermana, yo creo en el varón de Dios, yo le sirvo porque creo que él es un hombre de Dios, y si al infierno me llevan, allí lo sigo. Así sí, esa hermana, hermano. Dijo esa hermana, si al infierno nos lleva, allí lo seguimos, como la ven. Entonces hasta allí, hasta allá a ese grado llega, hermanos, el fanatismo, hermanos. En algo que todos podemos caer, hermanos, como me pasó también a mí, hermanos, que me decían que debe tener una casa de descanso en cada ciudad que llegue y un motorhome en cada lugar y barcos para pasearse. Yo estaba de acuerdo, hermanos, que le pusieran todo. Hasta allá llegaba mi ignorancia, hermanos. Ahora pues leo con más cuidado las escrituras y miro los hechos, como los apóstoles eran tan humildes, hermanos. Y todo lo que vinieron a hacer aquí en la tierra fueron a predicar la palabra del Señor, a dar las buenas nuevas. Por eso los mandó el Señor a donde quiera que andaban, hermanos. Y hasta ahorita no he leído ninguna parte que tenían por ahí una casa de descanso a la orilla del mar, en una vila, que me le llaman. Lees allí la historia del apóstol Pablo y te ves el sufrimiento de todo el tiempo, el sufrimiento en el maltrato que recibió de muchos, lo arrestaron y lo golpearon, y también enfermedades que le vino, que nunca lo dejó, y aún así sirvió humilde el apóstol Pablo y también los demás. Entonces ese era el video que yo quería subir, hermanos, y le hago un llamado una vez más al batallón cibernético. Demuéstrame que ese transcrito que subió Luis Reyes el agosto 23 del año pasado, del 19, que está mal. Sí, así como yo miré ese transcrito y lo acepté porque miré si era papel legal y las letras ahí me las enseñó, si tú me demuestras también lo mismo, que ese está mal y que este es el verdadero transcripto, obvio que voy a aceptarlo, con más razón, porque pues yo de ahí fui. Yo no me salí de allí porque no creía o porque no quería estar yendo a la iglesia. Yo iba 3-4 veces a la semana, pero iba. No era nunca mi mente, el plan era salirme, jamás me cruzó. Mi mente estaba de que yo, con la ayuda de Dios, un día iba a morir. Y yo quería que mis hijos me siguieran, toda mi familia, servir ahí en esta iglesia todos los días de nuestra vida. Lejos, hermanos, estaba de dejar ese, hasta que en un instante, hermanos, me pasó esto a mí, pues. Bueno, fuera, hermanos, que lo hubieran aclarado, pero ¿qué dijeron? Cuando se presentaron, que era una estrategia de defensa. ¿Qué hombre de Dios va a hacer eso, hermanos? Si no es culpable, por una, estaría mintiendo, hermanos, como hombre de Dios. Segunda, estaría aceptando que cometió adulterio en una orgía. Y ya al hablar de orgía estamos hablando de ya una mente pues más, tú sabes, inclinada a la perversión, hermanos. Que jamás debería estar en un hombre de Dios,
que sirve a Dios, mucho menos en un apóstol de Dios. Y declararse así y decir ahí en la iglesia, engañar a todos y decir que era nuestra estrategia de defensa. No pudieron decir nada más. ¿Por qué no explicaron ahí? Es mentira todo eso. Ese que subió, ese papel que subieron ahí es mentira. No, nada de eso. Y nomás prohibieron que toda persona, de los miembros de la iglesia de los demonios, se metieran a las redes sociales. Y así son obedientes esos sí, hermanos. Yo también te voy a decir la verdad, desde que empezó eso yo casi no miraba YouTube, porque yo creía en ellos, hermanos. Aún, hermanos, yo me di cuenta de que lo estaban acusando después de abuso o algo así, de sexual. Yo todavía no lo creía, hermano. Y decía, no, me da coraje mirarlo anaranjado, hermanos, en el video. Me daba coraje, hermanos, mirarlo así anaranjado y cómo lo estaban humillando y todo a un hombre de Dios. Pero, hermanos, hasta que ese momento que miré ese video, ese transcripto, donde sus mismos abogados aclaran eso, hermanos. Hermanos, yo tenía que ser primero sincero conmigo mismo, sincero con Dios y aceptarlo, hermanos. Y muchos como yo han hecho lo mismo, hermanos. Ojalá que este video lo mire el batallón, y yo quisiera que por el amor a las almas, a mí, muchos que nos salimos por eso, pues aclárenlo. Si tanto aman a estas almas, mi alma, y las almas que se salieron por eso, por ese video, por ese transcripto, aclárenlo en qué engañaron a la iglesia. ¿En qué engañaron a los hermanos? ¿Cómo falsificaron esos documentos? Enséñanos el verdadero, hermano. Digo, si es que de veras aman a nuestras almas, ¿no? Entonces, hermano, esto poquito, pues sea por la gloria de Dios. Y sí, hermano, así fue. Le pedí al batallón que por favor nos explicaran si estábamos errados. Me contestaron que nomás, hermano, ustedes los han engañado. No me enseñó ninguna prueba ni nada. Le volví a decir, pues muéstrame cómo nos engañaron. Jamás me escribieron para atrás. Entonces, ojalá que esto ayude en algo, hermanos.